tema, los precios del petróleo y cómo hacer, qué alternativas existen en nuestro país para que esto no impacte tanto en nuestra economía. Dejamos una pregunta fundamental, tiene que ver con cómo cambió nuestra realidad socioeconómica toda vez que se llevó a cabo, pues, tuvo lugar el boom petrolero. El boom no, el descubrimiento del petróleo, por ejemplo. En el siglo XIX, el único país de América cuya población disminuyó fue Venezuela. Dos sangrientas guerras, la de independencia y la guerra federal, mataron a casi una proporción gigantesca de la población. A ello se agrega el paludismo, el hambre, el feudalismo, unas condiciones de miseria extrema en todo el país. Hasta los ricos eran pobres. Y en ese país emerge el capitalismo más desarrollado de la Tierra en ese momento, el capitalismo monopolista internacional, con las grandes corporaciones internacionales petroleras. Y se inserta en ese mar de semifeudalismo. Y se produce un proceso de desarrollo del capitalismo, pero como un cáncer, a partir de algunos centros en donde se concentra el ingreso en Caracas y en los campos petroleros donde se concentran las actividades productivas petroleras, y surge allí por primera vez una clase obrera. Antes de la clase obrera petrolera aquí no había clase obrera. Aquí había gremios artesanales, panaderos, carpinteros, sastres, eran maestros y aprendices, una estructura típicamente feudal. El capitalismo surge. Primero la clase obrera, luego los sindicatos, luego los partidos modernos, claro, el liberal amarillo y el conservador existían, pero eran partidos tradicionales de la época feudal, pero los partidos modernos, Acción Democrática, el Partido Comunista primero, y COPEI mismo, nacen al calor del petróleo, al calor del surgimiento de una nueva clase obrera y de una clase burguesa afiliada al comercio, fundamentalmente a la importación de mercancías para el cual se tenía ingreso petrolero suficiente y claro, a través de la distribución muy sesgada que el Estado hacía del ingreso petrolero, se formaron riquezas, se formaron emporios industriales, más comerciales que industriales, y bueno, eso fue lo que caracterizó a este país. Ahora, ¿dónde queda en nuestro país, con todo este desarrollo del petróleo, otras áreas como la actividad agrícola, la actividad ganadera, el tema de la minería? ¿Dónde quedó todo eso? Mira, década de los 20, década de los 30, entra el petróleo ya como principal actividad económica en Venezuela y prácticamente esas actividades pasan a un segundo plano, ¿no? Comenzando porque la entrada del petróleo como actividad económica te genera una sobrevaluación de la moneda que hace que los demás sectores se les complique mucho competir. Entonces tienes un petróleo generador de divisas que te aprecia la moneda, que te crea sobrevaluación de moneda, que te crea un conjunto de cosas. Un país que prácticamente no tenía industria, un país que tenía una industria agrícola que tampoco era una gran industria agrícola, te das cuenta que ahora cambia totalmente. Y yo decía que un punto de inflexión, el profesor dice que es un poco más que un punto de inflexión, es mucho más que un punto de inflexión, pero la economía venezolana cambia notablemente. Entonces nos encontramos ahora un país que lo que está ahora viviendo es de la producción petrolera, de lo que le genera la renta petrolera, y estas actividades pasan a competir en condiciones no muy ventajosas. ¿Okay? Hay gente que habla de que el petróleo fue una bendición, que el petróleo fue una maldición, yo creo que eso podemos hablar más adelante. Podemos hablar de que el uso del recurso del petróleo, de lo que genera el petróleo, es lo que te va a decir a ti si fue una bendición o fue una maldición. Para Venezuela obviamente fue muy bueno porque entraron muchas cosas, el país como tal cambió, el país vio recursos que le entraron, que nunca hubieran entrado o que hubieran entrado en mucho menor cuantía si no hubiéramos tenido petróleo. ¿Cuán vulnerable se torna nuestra economía, profesor, toda vez que pues pasamos a ser un país prácticamente monoexportador? Estamos hablando de que solamente el 7% de los productos que se están exportando no provienen de la actividad petrolera, si no me equivoco. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, significa que lo que tú acabas de decir, somos vulnerables. Somos vulnerables porque depender de una sola rama de actividad económica para más del 90% de nuestros distintos agregados económicos es muy poco saludable, para decirlo menos, pues. Y vaivenes, como siempre suceden en el mercado petrolero, porque no es la primera vez que sucede, sí, nos van
nos van a producir efectos negativos en el país. Claro, hay que ponderar eso también, porque a veces se proyecta hacia un año o 2 años por delante lo que está pasando en este momento. Entonces, depende de si tú eres optimista o eres pesimista, que si cuando estamos en el pico de arriba lo proyectas el súper optimismo, y es lo que le ha pasado a muchas veces aquí, que proyectan basado en que los precios del petróleo van a estar en 100 y por encima de 100 durante mucho tiempo. Pero también el otro lado es negativo, proyectar que va a estar en 70 o en 60 de aquí a un año. Entonces, esas cosas no son definitivamente reales, pues. Hay que ponderar en cada momento cuál es la evolución, cuáles son las limitaciones de una determinada situación, por qué esta situación, los orígenes de esta situación de precios, es muy puntual, es muy de un momento geopolítico particular, es muy de un momento de descubrimientos de nuevos petróleos muy peculiares también, que tienen una corta vida, por cierto, entonces, y que son muy costosos. Entonces, todas estas cosas hay que evaluarlas. No es una cosa sencilla. Y no podemos pronosticar, por ejemplo, como se hace, como se dice, Venezuela por cada dólar que cae el precio vamos a perder el año que viene 10, 15 mil millones de dólares. Bueno, si tú estás proyectando la caída permanentemente durante todo el año, claro que no.